Otro método de integración es el de integración por fracciones parciales. Entonces, cuando aplicamos este método de integración por fracciones parciales, entonces cuando tenemos una integral planteada como la que tenemos allí, eh, como una fracción propia, es decir, eh, si nosotros decimos que f de x y g de x forman una fracción propia, o es una fracción propia, siempre y cuando el grado de f de x sea menor que el grado de g de x. Recuerde que para el caso de la integral que tenemos aquí, el grado de la función del numerador es 2 y el grado de la función del denominador es 3, o del polinomio. El numerador es 2 y el polinomio del denominador 3. Luego estamos hablando en este caso efectivamente de una función propia. Cuando no sea una función propia, entonces pues, recurrimos a la división polinómica pues, para poder expresarlo como una función impropia. Bueno, ¿cuál es el argumento allí? Pues el argumento de una fracción propia es que se puede expresar algebraicamente como la suma o la resta de dos o más fracciones, dependiendo pues del número de factores que nosotros tengamos al denominador, donde cada fracción que tengamos allí f sub k eh, puede tener la forma a sobre mm, eh, digamos aquí px más q a la m, donde pxq es un factor lineal. Esa sería una forma. O las fracciones también pueden tener la forma ax más b sobre ax cuadrado más bx más c a la n, digamos, donde este factor será un factor cuadrático irreductible. Irreductible significa que no es posible factorizarlo. Y ese sería entonces lo que tendríamos que tener en cuenta para poder trabajar esto. Entonces, la primera condición que tendríamos que tener es que debo factorizar el denominador para saber cuántos factores me resulta. Entonces, aquí nos quedaría la integral como la integral de 4x cuadrado más 13x menos 9 sobre, entonces aquí factorizamos, nos quedaría x factor de x más 3 por x menos 1. Y entonces tendríamos tres factores y los tres son lineales. Eso entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho, me diría que esta integral la puedo evaluar como si evaluara estas tres integrales. Entonces sería a sobre el primer factor más la integral de b sobre el segundo factor, que es x más 3, más la integral de c sobre el tercer factor. Entonces, evaluar estas tres integrales es lo mismo que evaluar la integral que tenemos allí. Entonces, la teoría algebraica lo que me dice es que 4x cuadrado más 13x menos 9 sobre x por x más 3 por x menos 1 se puede escribir como
a sobre x más b sobre x más 3 más c sobre x menos 1. Ahora, si este denominador del lado izquierdo de la igualdad yo lo paso a multiplicar al lado derecho y simplifico, entonces tendríamos la siguiente igualdad, que 4x cuadrado más 13x menos 9 será igual a por x más 3 por x más 1 más b por x más 1 por x, no nos ocupa ya, entonces más c por x más 3 por x. Entonces eso para simplificar un poco y hacer el trabajo que necesitamos hacer. Vamos a escribirlo aquí en una sola línea para que veamos el trabajo que vamos a hacer. Entonces queda 4x cuadrado más 13x menos 9 igual a factor de x más 3 por x menos 1. Y ya teníamos un error, que aquí no es más 1 sino menos 1. Entonces vamos a corregir ahí. Ok. Y en el otro también de igual manera. Entonces borramos aquí. Quedaría x menos 1. Ok. Entonces aquí sería x más 3 por x menos 1 más b por x menos 1 por x más c por x más 3 por x. Entonces la idea es que debemos determinar cuáles son los valores de a, b y c. Entonces para eso hay una forma de establecerlo, y entonces es darle valores a x que me permitan anular ciertos factores. Entonces, por ejemplo, si yo digo que x toma el valor 0, ¿sí? Entonces al lado izquierdo me daría menos 9 y al lado derecho entonces este factor me daría 0 y este otro factor me daría 0, de tal forma que el único que me quedaría es el que tiene a. Y entonces al evaluar x por 0 me quedaría 3 menos 1 y 3 por menos 1 da menos 3 por a. Eso sería menos 3a. Y allí entonces diría yo que el valor de a es igual a 3. Y ya encontramos el primer valor. ¿Sí? Otro valor que me serviría pues es tomar el valor de x igual a menos 3. ¿Y por qué razón? Pues porque aquí en este factor que dice x más 3, si x es menos 3, pues me daría 0. Entonces aquí se me cancelaría este primer factor y se me cancelaría el tercero. Y me quedaría solamente el de la mitad. Y reemplazo al lado izquierdo obviamente también por menos 3. Entonces me quedaría 4 por menos 3 al cuadrado más 13 por menos 3 menos 9 igual, entonces al otro lado ya dijimos que solamente nos iba a quedar el factor de b, es decir, me quedaría b, y entonces menos 3 menos 1 da menos 4, por menos 3 daría 12, entonces por 12. Y miremos que nos queda aquí al lado izquierdo, entonces 3 al cuadrado da 9, por 4 da 36, más por menos da menos, 13 por 3 da 39, menos 9, igual a 12b. Sumando esto allí, entonces nos quedaría menos 12 igual a 12b
y entonces diríamos que b es igual a menos 1. Y por último, pues otro valor que podemos dar en este caso es que x sea igual a 1. Entonces cuando x es 1, entonces fíjese que este factor x menos 1 se hace 0, este otro x factor x menos 1 también se hace 0 y me quedaría solamente el valor de c. Entonces para poder determinar c, entonces quedaría 4 por 1 al cuadrado más 13 por 1 menos 9 igual, entonces sería 3 más 1, 4 por 1, daría 4c. Sumando entonces nos quedaría 4 más 13 menos 9 igual a 4c, y entonces eso nos daría 8 igual a 4c, y entonces diríamos que c es igual a 2. Y ahí ya obtenemos los tres valores de a, b y c. Entonces las tres integrales que planteamos al inicio nos quedaría entonces la integral de a, pero es que a es 3, ¿cierto? Entonces sería 3 por fuera por la integral de x sobre x. El siguiente es el valor de b, pero b es menos 1, entonces sería menos 1, y la integral de dx sobre x más 3. Y el valor de c, que es 2, entonces sería más 2 por la integral de dx sobre x menos 1. Entonces 3 por la integral de dx sobre x, pero recuerde que la integral de dx sobre x es logaritmo natural de x menos este también. Entonces si yo hago esta integral por sustitución simple, es decir, haciendo que u es igual a x más 3, pues finalmente vamos a obtener que la respuesta será el logaritmo natural de x más 3, y la otra será de la misma forma 2, y haciendo u igual a x menos 1, entonces nos daría el logaritmo natural de x menos 1. Entonces finalmente, y si argumentamos la respuesta con las propiedades de los logaritmos, pues tendríamos que es logaritmo natural de x a la 3 por x menos 1 al cuadrado sobre x más 3 más c.